mi nombre es Catherine Alcaraz. Nuestro equipo está conformado por mi compañera Saraí Rolón, mi compañera Joshua Mendoza e Itzel Ortega. Nosotros venimos de la Universidad Tecnológica de México. Nuestra asignatura es Modelos de Intervención en Psicoterapia. Somos del ciclo 18-3 y... Ay, perdón. Somos de la Universidad Tecnológica de México, del campus Ecatepec. Nuestra asignatura es Modelos de Intervención en Psicoterapia del ciclo 18-3. El título del video se llama Características de las técnicas del modelo psicodinámico. El objetivo de este video es conocer detalladamente las características de dicha técnica que a continuación nos va a brindar el psicólogo Ángel Juárez. Bueno, sabemos que la base teórica del modelo psicodinámico es Freud y Lacan con el estudio del inconsciente. De este lado tenemos a nuestro psicólogo Ángel Juárez. Él está especializado en el modelo psicodinámico, maneja las técnicas propias de dicho modelo. Él estudió en la UNAM, él se formó en la UNAM y tiene 9 años de experiencia con esta terapia. Ok, bueno, buenas tardes, licenciado Ángel. Vamos a comenzar con la entrevista. ¿Cuál es la técnica que regularmente utiliza en la psicoterapia? Cabe aclarar que la psicoterapia como tal tiene diferentes versiones o diferentes perspectivas, sobre todo dentro del ámbito psicoanalítico. Dentro de ese modelo en particular, que no es una técnica, cabe aclarar que el psicoanálisis no es una técnica, pero dentro de ese modelo encontramos particularmente asociación libre, escansiones, interpretaciones, puntualizaciones y demás, entre otras, que podrían dar cuenta de los inicios como de cada abordaje. Si me lo permiten, podría iniciar con describiendo cada una de ellas. Se lo agradecerá bastante. Bueno, dentro del psicoanálisis se plantea, como bien lo menciona usted, que el sujeto está inmerso en una cadena lenguajera, es decir, en una cadena que ha atravesado el sujeto y que le ha forjado la estructura de su personalidad. Es allí, en esa estructura de personalidad, donde el sujeto está ahogado en esas palabras que lo han forjado y que vienen particularmente del deseo del otro, según una teoría en particular, la lacaniana, y es allí donde es la tarea del analista o del psicólogo, psicoanalista, de echar luz en esos puntos velados que el sujeto ignora de sí mismo. Lo importante de estas técnicas entonces tendrían que ver con poder vislumbrar esos puntos que están ocultos en su mismo discurso y que tienen que ver con hacerle sufrir. Yo quisiera también mencionar que dentro de la técnica como tal, no podría ser posible hablar de ella si no es a partir de las reflexiones de Heidegger en su texto La pregunta sobre la técnica de los años 50, donde escribe en efecto que el origen de la palabra técnica tiene una filología muy particular y viene de técnicon, un vocablo griego, o técnicon o tecné, que deriva de un elemento del arte, digamos, el arte en tanto que oculta y desoculta aquello que se presenta en el sujeto en particular. Y es allí donde uno tendría que recordar y retomar las palabras de un poeta alemán que justamente versa lo siguiente, y es allí donde está el peligro crece lo que salva, y el peligro en particular es el ahogo del sujeto en el discurso, un discurso que le precede y que lo ahoga en el sufrimiento. La idea entonces es que a partir de ese sufrimiento el sujeto es convocado a la escucha del analista para poder hacer eco en esos puntos que están velados y poder dar con una respuesta ante el sufrimiento del sujeto. Bueno, una técnica en particular para desenlazar la entrevista
¿cuál serían los objetivos de una, no sé, asociación libre, si me quieres hablar, o puntuaciones? ¿Cuál es la que más utilizas o la que consideras que pueda abarcar más a la población en general? No sé si me estoy explicando. Sí, totalmente. Es importante, es muy importante esta pregunta, sobre todo porque tiene que ver con algo en particular. El sujeto habla. El sujeto habla desde su enunciación, habla, me refiero, en todos los sentidos, con su llanto, con sus ojos, con su silencio, con sus gritos. Es importante entonces reconocer que en ese decir del sujeto, uno tiene una en particular, ¿no? La interpretación a partir de lo que el sujeto dice. Porque el sujeto comienza a hablar en una estructura muy cotidiana, a veces muy exagerada, a veces del sufrimiento, habla de sus pasiones, de sus misterios. Y entonces en ese momento hay cosas, hay palabras que dice, hay momentos que enuncia, que el sujeto tiene que escucharse. La dificultad de aplicar esas técnicas muy particulares, esta de interpretación por ejemplo, es que la única consolidación de que nuestra intervención ha sido idónea o ha sido adecuada es solamente posterior. Es decir, en el momento en el que se le comenta al sujeto esa posibilidad de interpretación, esa puntualización en su discurso, esos silencios, esas respuestas que se le dan ante lo que dijo, solamente tienen efecto no de inmediato, sino incluso, y a veces a partir de la siguiente sesión, cuando escuchamos que hay algo en el sujeto que se bifurca, que se transgrede, que se mueve, y es desde ahí donde nosotros podemos intervenir y poder escuchar si nuestra intervención fue acertada. Quisiera poner un ejemplo para que quede más claro como el tipo de intervención que se hace, mencionando de un texto que ustedes deben conocer bien, que es Maud Manoni, la primera entrevista con el psicoanalista, se titula el texto. Justamente en la introducción, François Dolto enuncia un caso en particular de un niño que pasa todo el tiempo con dolores de cabeza, dice es que me duele la cabeza, es que me angustia, es que me duele la cabeza. Entonces la familia pues evidentemente se nota la angustia, se nota el dolor y lo llevan bueno, estamos en México, lo llevan con el curandero, con la doña Chonita de la esquina, el antiempachos, Reiki y otras cosas más. Y no es sino hasta unos 3 años después que tocan puerta con un analista. Y entonces uno le pregunta, uno llega, el sujeto se sienta, ¿no?, en compañía con su madre, y entonces uno dice, bueno, me duele la cabeza, ¿no? Escucho. Entonces el sujeto comienza a hablar, el sujeto comienza a decir cosas, y es en ese momento cuando hay una intervención, que es una pregunta, y es, disculpa, ¿y dónde está la cabeza? Y entonces el sujeto, al escuchar esa pregunta, esa puesta en peligro de allí donde está el peligro crece lo que salva, según el poeta Hölderlin, es cuando el sujeto responde, la cabeza está aquí. Y entonces uno hace una pregunta, ¿y por qué está allí la cabeza? Lo que pasa es que mi madre, después de discutir con su pareja, viene y recuesta sobre mi pierna y comienza a llorar, y comienza a sufrir, y comienza a gritar. Evidentemente el dolor no lo tenía en esta, lo tenía en esa representación, y la pregunta puntual, que es justamente un corte en ese discurso que suponemos ya dicho, es allí donde hace eco justamente nuestra técnica. La técnica de poner en pausa, de poner en límite, de poner un alto al detenerse de esa metonimia, de esa continuidad, de esa repetición. Yo lo digo así, y lo tomo también de mi maestro Elín Morales, que dice que psicoanalizarse es justamente
pasar por el infierno de nosotros mismos. Y en ese pasar por el infierno de nosotros mismos encontramos esas angustias, esos dolores que ponemos en pausa para saber qué es lo que nos está pasando y en ese sentido transgredirlo y no repetir justamente algo que nos está matando, ¿no? En ese sentido. Más o menos, ¿qué? Sí. ¿Cuáles son los alcances de la técnica? Ok. Yo podría mencionar que dentro de la psicología en particular o dentro de la salud mental en general, se encuentran varios niveles, ¿no? El primero de ellos es la persuasión, que es un poco lo que hace el coaching, ¿no? Contemporáneo, convoca gente y entonces te motiva y entonces sales de ahí y quieres comerte el mundo y eres otro y entonces, pero eso es persuasivo, digamos, eso es solamente por un rato, momentáneo, exactamente, que es un poco lo que pasa, ¿no? Y gana mucho dinero, eso es cierto, ¿no? Eso es fundamental. Pero justamente comienzan a aparecer otros niveles. No es conducta, no es cognición, es estructura. Y por estructura me refiero a que el objetivo que se plantearía dentro del psicoanálisis como tal, y en esta corriente de los alcances de la técnica, es justamente cambiar al sujeto de posición en el mundo. Frente al mundo soy otro, después de un psicoanálisis. Frente al mundo estoy en otro lugar, frente a la respuesta del psicoanálisis. En sus escritos, Lacan pone un ejemplo muy interesante porque dice, una de las máximas en psicoanálisis tendría que ser, tú eres eso. Y a veces lo que somos no nos gusta, y a veces lo que somos nos asusta, es monstruoso en algunos casos. Y es en ese punto de tú eres eso, es asumirte a ti como el responsable de tu existencia, como el responsable de todo lo que eres y en ese sentido de todo lo que convoca tu ser allí. Por eso la máxima sería tú eres eso y los alcances de la técnica como tal en psicoanálisis van hacia allá, es decir, a poder poner al sujeto en otra posición y desde allí enunciar al sujeto justamente diciendo eso, tú eres eso, y sostenerse en lo que es, en quién es, a pesar de todas las consecuencias. Y entre paréntesis, con puntos suspensivos para poder dar pie a sus preguntas, diríamos, eso no excluye a la ética, ¿vale? ¿Cuáles son las limitaciones de dicha técnica? Perfecto. Bueno, primero yo podría mencionar que las limitaciones de esa técnica son particularmente sociales, podría decirlo, porque no es fácil acercarse a hacer un trabajo psicoanalítico, no es fácil acercarse a un trabajo de ese estilo, porque implica tiempo, porque implica trabajar con eso que nos duele, porque implica trabajar aquello que preferimos no decir, ¿no? Confrontación, ¿no? Exactamente. Y en ese sentido, podría decir que dentro de las limitantes de trabajar en ese enfoque y particularmente en ese tipo de técnicas, es justamente que el sujeto se enfrenta con los límites de su supuesto de ser. Yo quisiera mencionar, para poder ser concreto en ese sentido, cuando el sujeto se presenta ante estos eventos, uno podría decir, bueno, está en análisis, está comenzando a hacer el trabajo psicoanalítico, pero el problema con esto, en ese sentido, los limitantes, responden a algo bien interesante, que es que el sujeto se confronta con esas mentiras que se dicen. Y entonces es allí donde, particularmente, si su deseo en realidad es analizarse, va a continuar. Y si no, se va a ir. Es muy fácil, bueno, hasta... Adelante. Bueno,
Sí, en ese sentido, digamos, los límites serían ese, que como son cuestiones personales, como son cuestiones de confrontación, como son cuestiones de poder identificar esos puntos que vislumbran la ruptura de su estructura, ¿no? De su comodidad, de su zona de confort, digamos, es difícil que una persona asista, porque justamente implica derrumbar todo, analizarse, siguiendo la metáfora inicial, es seguir por un camino, por el infierno de nosotros mismos, en ese sentido. Tiene que ver con que el sujeto, para poder llegar a un espacio y trabajar de esa manera, es porque se está muriendo. Porque se está muriendo de amor, decía Ignorales, por ejemplo, decía Proust. El sujeto convocado al análisis es un sujeto que se está muriendo de amor. Amor por el hermano, amor por sus deseos, amor por sus anhelos, amor por sus miedos, amor por sus confrontaciones, amor por sus parejas, amor por sus hijos, amor por la muerte, amor por la angustia. Y es allí donde en esa frase de amor por la angustia entra en ese momento tantos eventos que hay que los sujetos de repente dicen, ¿por qué sigues ahí? Si te pega, te duele, te está lastimando, te está doliendo lo que te está haciendo, ¿por qué sigues ahí? Pues es que va a cambiar, pues lo que sea, pero en realidad, y este es el gran paso que tiene en relación a otras técnicas, digamos, en ese sentido, es que a veces el dolor o la angustia o el miedo o el temor o la soledad es aquello que le hace constitutivo al sujeto de su existencia, es decir, existen en el mundo porque hay un otro que en el golpe le dice que existe, y es en ese derrotero que podríamos tener, decir, bueno, si hablamos de esas cosas, pues cómo no haber límites, al menos en el sentido social. Evidentemente, pues hay una larga lista de cosas técnicas, de teóricas y demás que pueden ser los límites, en efecto. ¿Vale? Bueno, perfecto. ¿Cuáles son los pros y contras de esta técnica? Bueno, si estuviéramos hablando de una técnica en particular, ¿cuáles serían? Los pros y contras, perfecto. De utilizar esa técnica dentro del psicoanálisis, bueno, dentro del área, ¿cierto? Sí. Okay. Cuando hacemos una intervención, generalmente utilizando confrontación, interpretación, lo que sea, generalmente nos arriesgamos, que serán los contras, a que el sujeto desista, a que el sujeto deje de asistir, a que el sujeto se confronte y a que el sujeto ya no quiera continuar. Iba a comentar algo. No, sí, eso de que se llega a la confrontación al sujeto y ya prefiere huir, ¿no? Exactamente. Y el problema con esto, y es importante que ustedes también lo sepan, digo, seguramente ya lo saben, cuando nosotros decimos o no una interpretación en un momento particular y no en otro, generalmente tiene que ver con lo que ustedes conocen, que es lo que me pasa frente al otro, ¿no? O sea, la transferencia, ¿no? O sea, qué es lo que el otro me causa en mí, qué es lo que el otro aparece en mí, que es una formación larga, digamos, en ese sentido. Al menos algunos años dentro de trabajar estas cuestiones emocionales, de qué es lo que me pasa frente al otro, con el otro. Porque cuando no decimos una intervención en un momento preciso, generalmente no es porque sí, generalmente es porque el analista o la persona que está, como el psicólogo o lo que sea, no está preparado para poder recibir lo que el otro va a decir o escuchar lo que el otro va a decir. Pasa mucho en supervisión. Cuando a mí me ha tocado hacer supervisión de casos, un psicólogo está haciendo una entrevista, ¿no? Y entonces pasa la entrevista, hacemos supervisión de caso, y en ese momento te escucho, ¿no? Pues esto, otro y demás. Y de repente aparecen temas, y hay que, en ese sentido, psicoanálisis didáctico, en ese sentido, la supervisión de casos implicaría eso, que es poder poner también
en peligro esas cosas que le ocurren al psicólogo, porque ya lo decía Freud incluso, ¿no? Es como sacar una radiografía, te puedes contaminar, te puede generar cáncer, ¿no? En ese sentido. Y entonces en ese momento hay momentos que el sujeto no dice nada, no dice, no hace preguntas, no ahonda en un tema, no evita o simplemente no lo escucha. Porque cuando pasa todos esos elementos, generalmente es porque el analista, la persona, no está preparada para ese tema. Y entonces aparece en supervisión, sí, no pregunté porque no tiene mucho que mi madre murió. No pregunté porque me dio miedo, pensé que el paciente podía comenzar a llorar, no quería que llorara. No le dije, no hice una confrontación porque tenía miedo a lo que él me dijera. No le hice no puntualicé un lapsus porque era un tema que todavía no supero. Es decir, sería imposible que el sujeto no estuviera inmerso en ese ir y venir. Para eso existe dentro de la teoría el dinero, porque cuando se hace un intercambio monetario simbólico, el intercambio no es de amor. ¿Cuáles son las características de alguna técnica? Esto me refiero sí. Con elementos físicos o psíquicos que constituyen la técnica. Perfecto, sí. Bueno, dentro es importante mencionarlo. Hay una discrepancia ahí con la utilización de Iván, por ejemplo, ¿no? En el caso de análisis, psicoanálisis. Bueno, hay que hacerle saber también que dentro de los primeros textos, en realidad 1905, por ejemplo, 1985, 86, tiene referencias sobre que el Iván en realidad era por efecto de que pues, Freud tenía muchos pacientes, ¿no? Entonces se cansaba, de repente pues eran tantos que era muy cansado estar viendo y demás. Sin embargo, lo importante, por ejemplo, de un espacio así, es que uno puede estar muy atento a toda la estructura física, verbal, el lenguaje no verbal, ¿no? Que puede ser determinante para el sujeto. Las características físicas para poder utilizar esta técnica pues implicarían un espacio adecuado, de preferencia neutro, digamos, en ese sentido, que pueda ser evocativo de que el sujeto se siente en un espacio cómodo, que se siente en un espacio donde pueda charlar, que esté a puerta cerrada, porque recordemos que se trataría de la intimidad, ¿no? Se trataría de conocer los secretos más íntimos y los derroteros más peligrosos que el sujeto pueda convocar en la palabra. Entonces, en ese sentido tendría que ser un espacio idóneo, ¿no? Donde podamos escucharnos adecuadamente, y digo escucharlo en ese sentido ahora y sobre todo en la práctica clínica, que es el sujeto no está exento de sentir cosas frente al otro. ¿Qué es lo que me pasa? Me asusta, me gusta, me excita, me da ansiedad, en fin. Y esos elementos, si uno no los trabaja primero, puede traer cosas caóticas en ese sentido, ¿no? Yo incito en ese sentido a que justamente en la formación haya eso, particular, haya conocimiento de sí mismo, haya esa posibilidad de trabajo bajo supervisión, y que mejor que con sus profesores, y que mejor que con los textos y más. Esas serían, digamos, como las características físicas. Ahora, otras características del tiempo, no sé si hay una pregunta sobre el tiempo. ¿Cierto? No, sí, gusta comentarlo. Bueno, y si entran en la siguiente, pues qué mejor, ¿no? Así nos ahorramos otras. Para las características, esas físicas, digamos, evidentemente hay algo que es la transferencia llega por caminos inusitados. Es decir, va a haber cosas que el sujeto identifique en nosotros que no le hagan sentir cómodo, o que sí le hagan sentir cómodo. Una persona llegaba a análisis y me dice, bueno, yo vine porque me lo recomendaron. Y ahora que lo veo, no me parece que se viste tan mal. Es decir,
Su transferencia llegó por la mirada, ¿no? Su transferencia llegó, y es algo que el espacio del analista le hizo eco en el otro. Aquí, breve, no se trata de mí o de ustedes como analistas, no se trata de ustedes como psicólogos, sino es el sujeto supuesto saber, que es un término que se utiliza en psicoanálisis lacaniano, que básicamente es: yo no soy, no soy, vamos, Ángel no es el depositario de las angustias, es más bien lo que yo me envisto, digamos, ¿no? O sea, en ese sentido de la transferencia, que no es básicamente yo como Ángel, sino más bien el espacio que yo ocupo. Y eso va a funcionar mucho para su práctica y demás. Y en ese sentido, la transferencia llega por caminos inusitados. Entonces, de repente, tengo colegas que tienen llenos de cuadros, que tienen llenos de figuras, ¿no? Nosotros en particular, pues tratamos de que sea un espacio más o menos neutro, digamos, en ese sentido, para pues evocar cosas. Que de cualquier manera, si la transferencia llega por caminos inusitados, de repente, por el lugar, por la zona, por cómo está constituido, podría ser características de que las características físicas tengan, pues sean nimias, digamos, en ese sentido. Por otro lado, y ya en relación al tiempo, que es lo que comentábamos, dentro de la clínica más ortodoxa se utilizan las escansiones, que básicamente es hacer los cortes de la sesión en el momento en el que el discurso del sujeto se preste para hacerlo. O sea, pongo un ejemplo. El sujeto llega, comienza a hablar de sufrimiento y entonces dice: es que ya no sé qué hacer, ¿no? Es que no sé qué me pasa, ya no tengo idea qué voy a hacer. Y entonces yo intervengo y le digo: bueno, hay que aclarar que es una persona que estaba declarado, tenía la muerte declarada por una enfermedad terminal, entonces asiste a análisis y decía: bueno, no sé si asistir a yoga o a los bolos o drogarme o venir a análisis, y terminé viniendo a análisis, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo intervengo y le pregunto, ¿no? Pésima intervención: ¿y qué no tiene pasado? Pésima intervención. Se me queda viendo y me dice: sí tengo. Perdón, si me permiten ser franco, entre paréntesis, dijo, yo lo escuché clarito, no lo dijo, pero yo lo escuché clarito: pendejo, ¿no? O sea, sí tengo pasado, pendejo, pero lo que no tengo es futuro. Y entonces, justamente uno dice, cuando la riega y les va a pasar y no pasa nada, en ese sentido, siempre y cuando tengan esa congruencia. Y le pregunto: no. Y dice: no, podría empezar desde la infancia. Perfecto, nos vemos en la siguiente sesión. Y habían pasado 15 minutos. Esos cortes en el tiempo hacen que la sesión justamente sea un espacio de intervención continua. Hacemos el corte y el sujeto dice: bueno, ya no tengo futuro, sí tengo pasado, pero yo podría empezar desde la infancia. Ok, hacemos el corte y el sujeto se va pensando todo eso, y entonces tiene la sesión acá y dice, ¿no? Otro caso dentro del tiempo: un sujeto con condición de muerte, digamos la muerte declarada, le ponía de repente horarios a las 5 de la mañana, a las 11 de la noche, y había 1000 razones prácticas, técnicas, lo que sea, para poder, pues para que no existiera, ¿no? Pero en ese sentido, cuando ocurría todo eso, se hacía en efecto para que la sesión fungiera como espacio de intervención, porque el sujeto se enojaba, ¿no? Bueno, pero pues es que no puedo, pues es que te pasas, es que no sé qué, ¿no? Y molesto y grita y alza. Yo le decía: pero pues que la vida no vale nada, ¿no? O sea, justo utilizando
para que todo el tiempo estuviera pensando en eso, en un caso particular. La dificultad, luego entonces, es que ninguna técnica, ninguna forma, ninguna manera puede utilizarse generalizada. Siempre tenemos que encontrar las maneras que le sirvan al sujeto y la dificultad además es que eso no va a funcionar dos veces, digamos, no va a tener efectos dos veces y la única forma, otra dificultad que implica es que necesitamos tiempo para saber qué le sirve, qué le funciona, qué necesita y la forma para que esa muerte de estoy muriendo en psicoanálisis no sea una muerte de la carne seca, sino más bien es una muerte simbólica para posicionarlo en otro lugar. Yo podría decir para renacer. ¿Qué procedimiento lleva a cabo para realizar dicha técnica? ¿Cuáles son como los pasos? Sí. Pues hablando en términos como más coloquiales, pues son entrevistas. Generalmente yo lo que hago es trabajo 3 entrevistas iniciales para saber por dónde va, para saber qué es lo que sufre, para saber qué es lo que tiene y saber también si yo puedo y quiero trabajar con él. Es decir, porque implica tiempo, implica mucho tiempo. Puede ser que no, puede ser breve también, pero implicaría que justamente en esas 3 sesiones también saber si el sujeto pues, tiene una manera adecuada, le gusta estar en el espacio, hay una transferencia, en ese caso positiva, por ponerle un término, y a partir de esas 3 sesiones, bueno, iniciamos un procedimiento, iniciamos el proceso, digamos, ya para el tratamiento, que implicaría saber qué es lo que le pasa al sujeto, saber también qué estructura tiene, digamos, en ese sentido, ya sea neurótica, generalmente es así, perversa o psicótica, ¿no? En todos los casos que generalmente no pasa, pero si es así, pues bueno, es con lo que nosotros podemos trabajar. El procedimiento sería, uno llama, ¿no? Que pasa mucho tiempo generalmente, todos responden. Yo ya venía pensando eso desde hace como 6 años y de repente, pues bueno, ya ahorita ya decidí acceder, iniciar y demás, bueno, porque uno pues gasta en otras cosas en lugar de un trabajo personal, eso siempre pasa. Resistencia. Totalmente, es un término correcto, adecuado en ese sentido. Y entonces a partir de esas 3 comenzamos a trabajar, si es que se acuerda, y generalmente es 1 o 2 sesiones por semana, o sea, son 2 horas, digamos, en el mejor de los casos más, ¿no? En el mejor de los casos más, pero pues bueno, generalmente se puede trabajar con 1 a la semana, uno puede trabajar con lo que se puede, con lo que tiene y funciona, digamos, tiene ese efecto. Ese sería como el procedimiento, ¿no? O sea, llaman, asisten, pasan 3 sesiones, se decide el trabajo terapéutico.